Vaya, 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 vaya. Ha terminado los libres 1 y 2 del Gran Premio de Italia, del Gran Premio de Monza, y nos ha dejado cosas muy interesantes que vamos a analizar en este video. Vamos a hacer un informe detallado de lo que ha sucedido, pero vamos a empezar con las posiciones de parrilla, con la clasificación, tomando en cuenta los tiempos de la práctica libre número 2, que suelen ser los más representativos. Y empezamos con el primer lugar, Lando Norris, con un tiempo de 1:19.8. En segundo lugar tenemos a Charles Leclerc a solo 83 milésimas. Y es que tanto Lando Norris como Charles Leclerc han estado muy fuertes. McLaren y Ferrari son los equipos más rápidos según el día de hoy. En la tercera posición vamos a encontrar a un piloto muy interesante y una escudería muy interesante, aunque es predecible que los Williams con Sainz en el tercer lugar se quedó a menos de una décima del tiempo de Norris. Y es que sí, hablaremos de eso después. El Williams corre aquí. Cuarto lugar a Piastri, que se perdió las prácticas libres 1 por darle paso a Alex Toon, por lo cual a Piastri le falta un poquito más de datos, de adaptarse al circuito, pero a rasgos parece que va a ser igual una pelea entre Norris y Piastri. En el quinto lugar Lewis Hamilton, que estuvo mucho mejor que el anterior Gran Premio, cada vez más cerca de su compañero, incluso liderando las prácticas libres 1. Verstappen en el sexto lugar, igual a todos estos pilotos a menos de 2 décimas. Albon en el séptimo, Hülkenberg en octavo lugar, noveno Yuki Tsunoda, décimo Russell, y todos los 10 primeros están solo separados a menos de 4 décimas. Décimo primero Hadjar, décimo segundo Bortoleto, décimo tercero Stroll, décimo cuarto Oliverman, décimo quinto Fernando Alonso. Los Aston Martin no estuvieron tan bien. Décimo sexto Esteban Ocon, décimo séptimo Liam Lawson, décimo octavo Gasly, décimo noveno Antonelli, que tuvo problemas, hablaremos de eso más adelante, y Franco Colapinto en el último lugar. Vale recalcar que para este gran premio los neumáticos que se van a usar serán el C5 blando, el C4 como medio y el C3 como neumático duro. Ahora empecemos con el resumen por cada equipo y empezamos con el más rápido, como no, McLaren. Un ritmo muy consistente en el neumático blando, tanto en vuelta rápida como en ritmo de carrera con el C4. Piastri y Norris estuvieron relativamente cerca en cuanto a ritmo de carrera, pero sí con la ventaja de Norris, que estaba haciendo unos tiempos, si no recuerdo mal, de 1:23 medios, 1:23.4 por ahí, lo cual es el mejor ritmo de carrera en estos libres. Se ha demostrado que McLaren tiene esa velocidad, eso sí, sufriendo un poco con inestabilidad a veces, teniendo problemas Piastri con un problema que ya tuvo en los anteriores grandes premios de calentamiento del asiento, ambos coches con problemas en los espejos, bueno, cosas un poquito más pequeñas. También el McLaren, hay que recordar que tuvo una buena eficiencia aerodinámica, muy rápido en rectas, a pesar de que estaba más cargado, con una ala un poco más cargada que lo que estaba Ferrari, por ejemplo. Y a este equipo se los posiciona como los claros favoritos para obtener la pole position y llevarse la victoria. Ferrari es el segundo equipo más rápido, ya que Charles Leclerc ocupa el segundo lugar a solo 83 milésimas del tiempo de Norris. Hamilton igual a una décima, a casi 2 décimas del tiempo de Norris. En cuanto a ritmo de carrera, no eran tan rápidos, aunque estuvieron cerca del ritmo de McLaren, sobre todo porque Leclerc y Hamilton hicieron programas distintos en el ritmo de carrera. Leclerc con el neumático blando, que se está considerando dependiendo del graining si va a existir, y Hamilton con el neumático duro, igual vueltas muy competitivas, muy buenas, de 1:23.6, 1:23.7 por ahí. Entonces, esperanza para Ferrari, esperanzas para obtener un buen resultado. Si uno de los pilotos de McLaren falla, estar ahí para obtener la pole o estar entre los 3 primeros. Esperemos que suceda con ambos pilotos, con Leclerc y con Hamilton. Pasamos al siguiente equipo que está muy cerca, sorprendentemente, que es el Williams, ya que Carlos Sainz ocupa la tercera posición a menos de 1,96 milésimas del tiempo del Norris, y Albon tampoco está tan lejos, un poquito más, a 3 décimas, pero es que podemos ver una constante en el Williams en estos años, y es que son rápidos en circuitos, cuando no hay muchas curvas, cuando son más rectas, y aquí en Monza lo están demostrando. Tienen una muy buena velocidad,
pueden estar luchando por posiciones interesantes, por posiciones de cabeza, quizás entrar entre los 4 o 3 primeros, es muy posible. Si alguno de los de adelante falla, Williams puede tener su oportunidad de hacer podio. Ya es como un poquito optimista, pero es una meta real viendo el ritmo que tiene, sobre todo con Carlos Sainz, que se le ha visto un poco más conectado con el coche, un poco más cómodo que Alexander Albon. Así que encima que Carlos es un poquito más especialista en Monza, pues bueno, veremos qué sucede, pero interesante lo de los Williams. Pasamos al siguiente equipo, Sauber, que con Nico Hülkenberg están en el 8º lugar y con Gabriel Bortoleto en 12º. Y es que no están tan lejos, también están a 3 décimas del mejor tiempo. Sauber se ha dado un paso adelante, se ha visto en las últimas carreras luchando constantemente para entrar en los 10 primeros, con un ritmo de carrera consistente con los equipos de tabla media, excepto Williams que dio un paso para adelante, pero muy bien. Bortoleto, tanto Bortoleto como Hülkenberg ahí dándose. Sabemos que Hülkenberg es bueno, tiene más experiencia en este circuito, pues eso le da un plus para que ambos pilotos intenten meterse a la Q3 o uno de ellos e intentar luchar por posiciones un poquito más altas, sobre todo en la tabla media. Pasamos con el siguiente equipo, que es Mercedes. Russell en el 10º lugar, igual todos están muy ajustados a 3 décimas, a casi 4 Russell, y aquí Antonelli tenemos que buscarlo lamentablemente en el 19º lugar, ya que no chocó el coche, pero sí tuvo un despiste, por lo cual se fue a la grava, no pudo salir, ya que entró pasado y en la curva, en Lesmo 2, se pasó, se fue a la grava y se quedó estancado y ya no pudo salir. Una pena para Kimi, ya que es el gran premio de su casa, es italiano, es el gran premio de él, y lamentablemente la presión de estar en un equipo como Mercedes, que es competitivo, que lucha constantemente por estar ahí adelante, pues le está comiendo un poquito la presión a Kimi, pero a estos pilotos jóvenes hay que apoyarlos porque Kimi tiene un talento, lo ha demostrado, es un rookie, apenas tiene 18 años el pobre chico, entonces pues bueno, a mí me cae muy bien Antonelli. Sí es verdad que ha venido de más a menos en la temporada, pero yo sé que puede hacer un gran trabajo. Esperemos que mañana venga motivado. Pero Mercedes como tal no está ahí en un ritmo que digamos es bueno, sino que está más o menos regularmente ahí. En ritmo de carrera había unos parciales de 1.23.8, 23.9 de Russell, que no estaban mal, pero sí tienen menos velocidad de lo que ha demostrado McLaren y sobre todo Ferrari, que está por delante de ellos en cuanto a ritmo, pero Mercedes tiene todavía que tocar algunas cosas en su coche, hacer un balance un poquito mejor, ya que todos estaban sufriendo en diferentes curvas, también por el tema del viento, así que esto afectó un poquito a Mercedes, que sabemos que va mejor cuando la temperatura de la pista es más baja. En este caso estaba una temperatura más alta, con un clima seco, con un calor moderado. Lo que sí había era un poquito de ráfagas de viento que desestabilizaban sobre todo en la zona de frenado en la curva 1, que muchos se fueron. Así que bueno, son cosas que Mercedes tiene que pulir, pero si encuentran el camino pueden estar luchando por ahí delante. Pasamos con Aston Martin, ya que Stroll está en el 13º lugar y Fernando Alonso está en el 15º. Aston Martin no tiene la velocidad, parece, en este circuito tanto como lo tuvo en Países Bajos, que recordarán que quedó en la P2 Fernando Alonso, por detrás de Norris por pocas milésimas. Esta vez se le ve un poquito más complicado al Aston Martin. En una vuelta no es tan bueno, y en ritmo de carrera pues un poquito más lento que los Racing Bulls, pero con una consistencia aceptable, igual manejando la degradación de los neumáticos, que no fue tanta. Sí sufren un poquito de sobreviraje en Lesmo, pero es algo que tienen que seguir afinando, a ver si Aston Martin es capaz nuevamente de meter sus coches en la Q3. De Haas no hay mucho que decir, ya que Oliverman quedó en el 14º lugar y Esteban Ocon en el 16º. No hay mucho que decir, que Haas están un poquito retrasados comparado a lo que se veía en el anterior Gran Premio. Eso sí, pueden ajustar algo en la configuración para poder sobre todo mantener ese ritmo consistente en las vueltas, ya que se le ha visto igual con un problema de rebote en las frenadas al equipo Haas, pero es algo que se puede solucionar, que de seguro van a trabajar esta noche en ello. Veremos si Oliverman y Esteban pueden clasificar por delante y dar ese
ese paso que les hace falta, porque ahora todos los equipos están muy competitivos y muy cerca los unos de los otros. Y Alpine tenemos que buscarlo pues en las últimas posiciones, 18º Gasly y último Colapinto. Pues bueno, a Franco se le ha visto más, un poquito más lento que su compañero de equipo. Es verdad que Gasly, no se olviden que ganó aquí en Monza, también es un circuito que se le va bien. El Alpine pues con un ritmo, sobre todo al final, competitivo, más o menos competitivo, pero ahí es verdad que le falta ese toque, esa velocidad en vuelta rápida, que es donde están sufriendo mucho más. Tienen que hacer ajustes para mañana, para preparar la quali, aunque en este circuito es fácil adelantar, pero tienen que tener, sobre todo si se arman trenes de DRS, ese es el problema. Así es que los equipos van a tener que manejar muy bien eso e intentar salir por delante. Pueden hacer juegos de rebufos también, que es algo que se considera óptimo en esta pista, que funciona mucho si te da 1 o 2 décimas dependiendo. Entonces los equipos van a intentar, sobre todo con los rivales, evitar que agarren rebufo el uno del otro. Así es que es algo que tienen que trabajar todos, algo que tienen que verlo. Y pues Alpine, esperemos que den ese paso por delante que les falta. En la práctica 1 hubo excursiones de varios pilotos, ya que la pista estaba muy verde, faltaba mucho grip, que se quejaban la mayoría de los equipos. Norris, Leclerc, Hülkenberg tuvieron algunas excursiones en esas curvas. También hubo una pequeña bandera roja porque había grava en la curva de Ascari, si no recuerdo mal. En la práctica 2 no hubo igual muchos incidentes. Empezó con la bandera roja que provocó Kimi Antonelli por esta excursión que tuvo. Y pues también hubo múltiples idas de muchos pilotos, excursiones, dejando grava en la curva de Ascari del Esmo. Gasly creo que fue uno de los protagonistas. Pues esos eran pocas, la verdad, pocos incidentes del día de hoy. No hay mucho que lamentar, así que pues muy bien por ese sentido. Ahora pasemos a las recomendaciones tácticas previo a la quali del Gran Premio. A ver, lo más importante aquí es que puedan calentar bien los neumáticos. El C5, que es un neumático que se calienta muy rápido y sobre todo en estas condiciones de pista. Pero lo que sí tienen que ver los equipos y estar pendientes es en no caer en tráfico. No pueden caer en tráfico en su outlap, porque cuando caigan en eso va a haber pilotos que van a ralentizar, se van a estorbar entre ellos y esto va a ser un poquito un problema. Sobre todo en Alboreto, porque ahí es donde se acumula la mayor parte de los coches antes de empezar su vuelta rápida. También tienen que estar pendientes de no dar el rebufo al equipo rival. Eso sí, apenas terminen su vuelta van a intentar irse todos para la derecha para no ayudar a los demás, ya que es muy probable que haya alguno que otro rebufo que utilice cada uno de ellos, incluso entre compañeros de equipo si ven que están en problemas. Es un factor muy importante con el cual los equipos van a jugar, pendientes de eso, sí, como dije, del tráfico. Ahora pasamos para la carrera. ¿Qué podemos ver? Bueno, podemos ver que va a ser una carrera en que los equipos van a intentar ir a una sola parada, ya que los neumáticos aguantan bastante. Sobre todo el neumático duro es una piedra, un pedrusco, pero hay que ver algo. Si los equipos tienen graining, se podría plantear la opción de las 2 paradas. ¿Qué tan agresivo sea? Eso es algo que los equipos van a tener que ver y estudiar minuciosamente. Porque, claro, Leclerc estaba probando el neumático blando en los ritmos, en las tandas largas. Por lo cual también podría haber una estrategia de un neumático blando y un neumático medio en vez de un medio duro. Entonces eso es algo que se va a tomar en cuenta. Y eso sí va a depender del graining que pueda hacer, y eso que no está tan verde la pista como el anterior año, ya que el resfaltado no fue tan reciente, y eso puede hacer que no sea tan agresivo con el neumático, que no aparezca ese graining que muchos equipos temen, pero es algo que tienen que ver, es algo que tienen que estar pendientes. Entonces vamos a ver qué estrategia ocupa cada equipo.
Así que eso fue todo por el video. Suscríbanse, den like para estar pendientes de estos informes, de todas las sesiones, de las carreras, de los libres, de la quali, de todo. Así que nos vemos en el próximo video y veremos qué pasa el día de mañana.